Bebé, te noto raro. Ay, no sé qué tengo, como que no me siento tranquilo, tengo muchas cosas en la cabeza. Tal vez necesitas tomar terapia. ¿Terapia yo? Ni que estuviera loco. Ay, tú, yo y muchos necesitamos terapia. Terapia para tipazos. ¿Y cómo le puede hacer la gente? Pues muy fácil, en el Instagram del podcast Animus, en las historias destacadas, aparecen hasta por ciudad. ¿Y de dónde sacas a los terapeutas? Ay, muy sencillo. Si tú eres terapeuta, psicólogo, psiquiatra o practicante, debes de mandar un mail a contacto@podcastanimus.com y así te canalizamos. ¿Así de sencillo? Así de sencillo. Ay, pues ¿sabes qué? Te voy a tomar el consejo. Vámonos. Vámonos ya. Grabando. ¿Y tú, la estampita de paleta? ¿Cuál? Ah, ¿no la pusiste a propósito tú? No, ellos. Pensé que... Ah, ya. Es un micro prestado. Ah, yo pensé que era como... En torno a el Hugo con su paleta. Pensé que se refería a ese. Fíjate que Chumel, en Hitmakers, tu amado Chumel, grabó tomando café y chupando una Tix Tix. Entonces ya tienen algo en común. Yo le quiero chupar todo. Ya, ey, vamos a empezar, por Por lo favor. menos es la Tix Tix. Saluda tú, saludas. Ánimo, una y otra vez, porque no todo se va a acabar. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Animus, el podcast que salva vidas. Esta noche estamos de fiesta, señor Ricardo Farril. Estamos de fiesta. Sí, un programa que habíamos comentado muchísimo, Lo se han había pedido. mencionado bastantes veces y estamos con dos personas que sí se puede decir, porque ya estamos tú y yo en el acuerdo que somos los tíos cuberos, que son sin alcohol las cubas, los tíos cuberos que se quedan en la cocina dándote consejos, esos somos nosotros, y aquí hay profesionales. Por favor, De preséntense ustedes, por favor. Son tanatólogas. algo importantísimo. Mande. Que son las tanatólogas. Es que no me interrumpiste y estaba yo en la Ay, presentación. perdóname. Sí. Pero listo, como dijo él, preséntense ustedes. Hola, ¿cómo están? Hola. A ver, platíquenos, ¿con quién vamos a hablar el día de hoy y por qué la tanatología? A ver, ¿por qué? A ver. Ok, bueno, yo soy Merari Tapia, soy tanatóloga y psicooncóloga y pues bueno, vamos a hablar de tanatología porque creo que es importante en el día a día de cada uno de nosotros porque todo el tiempo experimentamos pérdidas y ahora nos acercamos a una fecha importante que nos recuerda como esta parte de muertos y todo, entonces nos vamos a dar cuenta cuál es un tanto la postura de las personas hoy en día con respecto a la muerte y a las pérdidas. Hola, yo soy Giovanna Soto, yo soy psicoterapeuta y psicoanalista y bueno, creo que como decía Merari, la importancia de hablar de la muerte es que siempre está presente en todo el día, en el día a día y bueno, algo importante también a mencionar es que la muerte nunca pasa inadvertida, siempre está presente de alguna forma y creo que cada vez que la nombramos más y la hacemos consciente no solamente en todo, solo en una pérdida, sino en los procesos, aunque implica seguir adelante, pues hay que hablar de la muerte. Sí, naturalmente es algo durísimo. No se quiere ni mencionar, Entonces le ponemos la alfombra encima para que no se note. O sea, desde el simple hecho de cómo luce una... perdón si me pongo un poquito denso. Cómo luce una criatura en el momento en el que pierde la vida es algo que nos causa voltear para otro lado, ¿no? Claro. Todo el mundo en una carretera volteado, salvo los de forense, que es como, a verlo. Pero yo tengo esa duda. Es una, le voy a llamar escuela, una derivación de la psicología relativamente joven, ¿no? O tiene muchísimo tiempo y apenas llegó a mis oídos. Bueno, no es tan joven, ya tiene rato y surge incluso como muchas de las cosas que nosotros estudiamos y hacemos hoy aquí en México, no viene de Europa, Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces viene de cuando empezaron a trabajar en los hospicios, ¿no? Empezaron a ver a los enfermos terminales, la importancia que era despedirse, el bien morir, aunque de pronto eso se escuche raro, ¿no? Morir. Sí, el bien morir, ¿no? La importancia del acompañamiento al final de la vida. Entonces empiezan a descubrir que hay como ciertas etapas durante el proceso de
muerte, ¿no? En el proceso de duelo, y entonces a partir de ahí es que se empieza a hablar de, ¿no? Hay una autora famosa que es como a la que se le atribuye empezar a hablar de duelo, que es a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y de ahí obviamente muchos otros autores han empezado como a hablar de los procesos de duelo, que al final prácticamente es lo mismo, lo renombran, encuentran otras características, pero es que empiezan en la negación y terminan en la aceptación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que comentabas de la muerte, no nos gusta verla y vemos un accidente y no queremos voltear, pero también es uno de los eventos que genera más empatía en los seres humanos sin ni siquiera como conocer a la persona, ¿no? O sea, si yo veo a alguien llorando que se acercó porque quien falleció fue su papá, sí nos genera un acto de humanidad, ¿no? De acercarnos y todo, aunque no lo conozcamos. Entonces, aunque no lo queremos ver, sí es algo que nos impacta porque al final espejea nuestro propio proceso de vida, ¿no? Entonces, claro que en un momento inmediato, ese que está ahí puedo ser yo, ¿no? Entonces, sí es importante lo que pasa a partir de este proceso. Y no solo es referido a muerte, es directa, es a pérdidas en general, ¿no? Nos comentaba una psicóloga que acabamos de tener en el programa que era que a los adictos les conviene como parte de su proceso. O sea, no dijo como, hey, debe ser así, pero dijo, mi percepción como psicóloga es que un adicto como parte de su proceso vea tantito a un tanatólogo para aprender dejar ir a su vicio que era parte de su vida. Entonces, en general son pérdidas, ¿no? Puede ser una persona que pierde un trabajo, pierde un miembro de su cuerpo, pierde... ¿qué otro tipo de cosas atienden? Desde una mudanza. ¿Mudanza? Claro, o sea, hasta objetos personales valiosos, o sea, cualquier cosa te puede anticipar o la idea de trabajar un duelo, ¿no? O sea, desde ahora se habla mucho también, por ejemplo, la pérdida de las relaciones de amistad, que son vínculos también importantes, o sea, creo que justo por eso decía, y como decía Merari, ¿no? Desde un inicio, las pérdidas están presentes todos los días, o sea, incluso todos los días podemos perder algo, ¿no? Y habría que ver en cada caso cuál es como el impacto que eso genera para ver si entra, entonces como, ok, debo atender esto, ¿no? O sea, no estoy pudiendo gestionarlo, no estoy pudiendo con mis herramientas hacer algo, bueno, acudo entonces con un especialista para que me guíe y me ayude en este proceso de aceptar, ¿no? Y llegar como, pues sí, a trabajar un duelo. ¿Tú crees que haya gente que necesite un aprendizaje tanatológico para la pérdida del tiempo? De lo que se puede O sea, de lo hacer. que estamos dejando atrás, del tiempo que está... O sea, hay gente que esté tan preocupada por lo que está dejando de hacer que no se está preocupando por lo que viene. Incluso, por ejemplo, a lo mejor la forma de verlo es cuando cambian los planes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo tenía planeado hacer ciertas cosas y por X o Y razón ya no lo pude hacer, cambia mi plan y entonces yo quería hacer otras cosas y lo dejé de hacer y entonces se me está pasando el tiempo. Creo que, por ejemplo, en nuestra generación, creo que uno de los grandes, de las grandes pérdidas con las que estamos lidiando es con envejecer. Con estas cosas que antes hacíamos, que ahora no podemos hacer o qué va a pasar en el futuro. Y creo que, ver, por ejemplo, envejecer a nuestros papás, ¿no? Que eso es muy duro. Eso ¿no? está... ¿Sabes cuándo me pasó? Con compañeros, deja tus papás, compañeros de la universidad. Sí. Estaba yo en una cena y dije, ¡guácala! ¡Están todos arrugados! Güey, perdón que lo diga, pero yo siempre soy el que doy el toque pop y ridículo. Güey, date cuenta. Toque pop. Güey, ¿sabes dónde? Y lo acabo de sentir hace uno, y te lo comenté, creo. ¿Cuál es el toque pop? Ya me aburre el toque pop. Thalía va a cumplir 60 años. Alejandra Guzmán va a cumplir 60 años. O sea, Thalía tiene... Pero esa ya se parece a Silvia Pinal desde hace como 20, güey. Güey, acabo de ir a un concierto que se van a burlar de mí, pero yo tengo muchas ganas de ir a ver a Pandora y a Flans en concierto porque crecí con esas canciones. Claro. Porque crecí con esas canciones, ¿no? Yo crecí con esas y ya. Güey, me sorprendió de manera muy agradable que no nos sentamos en todo, pero después todo el auditorio estaba como que, como que nos dolía todo el auditorio, pero ver... Y después dije, güey, ¿cuántos años tiene las Pandora? Güey, Isabel tiene 65 años, güey. O sea,
es preocupante y ahí es donde te das cuenta que el tiempo está pasando muy Paz. y que no estamos preparados no estamos preparados para dejar pasar el tiempo y somos egoístas hasta para eso. Sí, Sí. sí, totalmente. Yo por eso lo agarré como de clases del Kumon, le decía yo, como mis clases de karate. O sea, me dijo mi novia, estás todo en orden con tu terapia, con tu psiquiatra. ¿Para qué le hablas a una tanatóloga? Y yo, pues para estar... Va a estar high. Por si entran a saltar el camión, tirar el... ¡Ya! Sí, uno debe Sí, de por si se prepararse. ocupa. No es fácil, porque aparte la gente no avisa. No. Pero, vamos a hablar de una persona que tiene una enfermedad crónica, ya que se va. Que antes, perdona que te Interrumpa. interrumpa, Huguito, pero de todos modos me la debes. Antes de que lleguemos a ese, porque naturalmente vamos a llegar con ese, un tema que sacaron me llamó mucho la atención antes de que empezábamos a grabar, que en la pandemia fue cuando se hizo un mayor reconocimiento a la tanatología, ¿no? O sea, yo me imagino a la cantidad de gente que empezó a perder Totalmente. personas, Sin despedirse. que se empezó a crear esta relación de, dicen por ahí que existe este tema llamado tanatología. Entonces yo creo que se empezó a hacer como un boca en boca de, oye, te conviene ahora que le pasó esto a tu mamá, ver a una tanatóloga. Claro. Y lo sé porque le pasó a mi mamá, ¿no? O sea, etcétera, como de los dos lados, como escuché por ahí, o yo estoy viendo ahorita, la familia ahorita está viendo una tanatóloga y nos ha servido mucho. ¿Cómo creció a partir de ahí o qué? Sí fue importante porque en general la salud mental empezó a tener como mucha mayor conciencia en las personas, ¿no? Pero sí creo que la muerte estaba de pronto de un día para otro y no solamente digo en este caso sí con los pacientes, pero también desde la chamba que hacemos, o sea, y nosotros lo hablábamos, era como de se murió tal paciente, no puedo creerlo, ¿no? O sea, se murió la mamá de tal, o sea, era todos los días también para nosotras estar como escuchando justo, ¿no? O sea, no eran nosotros, digamos, relativamente tan cercanas, pero al final sí haces un vínculo con los pacientes, ¿no? Entonces era como saber que la muerte estaba ahí respirando todo el tiempo y sí creo que este tema de la tanatología, y bueno, Merari lo podrá abarcar más, sí cobró como renombre de decir, bueno, ok, entonces este es otro proceso. O sea, hay que hacer algo más, ¿sabes? O sea, tiene que abarcar algo más, como lo que decías, del buen morir, de los cuidados paliativos, ¿no? O sea, de este acompañamiento, o sea, se amplió mucho como el trabajo. Porque con aparte las personas, necesitas ¿no? ver a tu muerto, ¿no? Es que es lo que yo supongo, Uf, sí. quiero pensar en mi ignorancia, que en la pandemia no te podías No. despedir porque ni siquiera velorio había. Y en México somos de Sí. 7 velorios, los 7 rosarios, levantamiento de cruz, que no sé cuántas, que conmigo no lo hagan, muchas gracias. A mí entiérrenme y reviéntenme en zona rosa para que todo el mundo me respire. Pero por eso el morbo de el velorio con el casquete abierto, o sea, para... Pero eso es para muchos, pero no es como una creencia Pero mucho quiere popular. ver el Que ver al ¿no? muerto. Y para mí es todo lo contrario. Yo no tengo que ver Yo al no. muerto, güey. Creo que hay que ver, o sea, se va a dividir como mucho, no para todas las personas, pero sí para algunas es necesario, porque el verlo hace que se genere esta conciencia de muerte. O sea, ok, el decir, me cae el sí 20. se murió, ¿no? Porque entonces, si no, hay un pensamiento mágico que para proteger el impacto o sea, el De la shock, pérdida. lo que hace es justo decir, no, se fue de viaje. No, esto no pasó, ¿no? Es como, no. Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, con la gente que, por ejemplo, con los desaparecidos, ¿no? Sí. Como no hay un cuerpo, no saben en dónde están. Entonces, creo que tomó como mucho más auge el tema de la tanatología porque nos enfrentamos a duelos complicados, a duelos patológicos. El duelo, para que podamos como ir como viendo cómo funciona, el duelo es un proceso. Y el objetivo de este proceso es aprender a vivir con nuestra pérdida. O sea, seguir viviendo, pero recolocar eso que perdimos, ¿no? Entonces, el proceso, o sea, nosotros y nuestra mente y las herramientas que cada uno tienen la facultad de que ese proceso se dé de manera natural, pero hay elementos que lo pueden atorar y entonces vuelven duelos complicados. Por ejemplo, esto que comentas, el que más allá de no ver el cuerpo, el no poderse despedir. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente entraba al hospital y les daban una urna. Entonces ya no se pudieron despedir, no volvieron a hablar con ellos y eso desató muchos duelos patológicos, muchos duelos complicados y por eso es que agarró más auge el decir hay que hablar de la muerte.
parte. ¿Por qué? Porque un tanatólogo, esto que decías, es que mi novia dice, y ahora vas a ver un tanatólogo, ¿no? Si ya ves psicólogo, si ya ves... porque el tanatólogo hace un trabajo específico con temas de pérdidas. El tanatólogo, aunque sea un psicólogo, no se va a meter en ese momento, no se va a meter en otro proceso más que en la parte de la pérdida. O sea, tiene un objetivo y entonces empieza a trabajar ese objetivo, esa pérdida, ese proceso de duelo, y cuando eso se elabora, el trabajo tanatológico termina y entonces da pie para seguir con el trabajo psicológico, con cualquier otro proceso. Entonces también eso es importante. Por eso es que sí pasa mucho que ya estás viendo psicólogo, ¿por qué tanatólogo? ¿Por qué no trabajamos lo mismo? Aunque un psicólogo sepa de duelos, el trabajo es mucho más específico. Eso es lo que pasa. Y como esta creencia que va dirigido a muerte, pero es como pérdida en general. Lo que perdí. Exacto. Y lo que todavía no sé que voy a perder, que mencionaste tú que eres psicóloga. Eso es, específicamente tocas temas como muy fuertes con los pacientes, ¿no? Como lidiar pérdidas que van sucediendo durante el proceso. O sea, es desde el aviso va la primera, luego va la operación, luego va la quimioterapia, luego va la caída de pelo, luego va la otra quimioterapia, luego va o sea, como que tiene facetas que como persona y como familiar tienes que estar como que lidiando. ¿Cuál es como el camino o de una manera muy abierta las recomendaciones que tú das en esa parte del proceso? Okay. Bueno, antes de contestarte esto, creo que algo importante de aclarar es que no cualquier pérdida o no toda pérdida elabora un proceso de duelo. O sea, ¿qué pérdidas son las que sean importantes para la persona? Por ejemplo, hace rato que Giovanna decía, una mudanza. A lo mejor para alguien cambiarse de casa es como si nada, ¿no? Se cambia sin problema. Pero a lo mejor para alguien que esa casa implica, no sé, por ejemplo, cuando alguien fallece, que hay problemas entre familiares, ¿no? Herencias y todo eso, y los corren, ¿no? Entonces, ahí hay una pérdida, ¿no? Porque a lo mejor era la casa de mis papás, o la casa de la que me salgo porque aquí compartía con mi esposo y me tuve que salir. Entonces ahí se elaboran porque es significativo para la persona. Hay personas para las que no va a ser significativo. Sí, claro. Entonces esa es la clave, que la pérdida sea significativa. Yo lloro cada que cambio de coche. ¿No? Cada que cambio de coche lloro muchísimo. O sea, no me imagino a nadie en mi coche, lloro mucho cuando tengo las llaves. No puedo. Sí. La pregunta que hizo él me gustó mucho. O sea, es ¿cómo sé que necesito ir con alguien para que me ayude? No quiero que mi mamá se muera. Sé que va a llegar. O sea, ya mi mamá ya está grande. Tengo miedo todo el tiempo. Le estoy llamando constantemente. Me da muchísimo miedo que en la noche no me conteste y voy corriendo a su casa. Todo eso es una cosa que se puede tratar. Sí. ¿Cómo se logra esto? Bueno, creo que hablo de manera muy personal. Sí, como que proyectaste unas cosillas, sí, mucho, medio fuerte. Mucho. ¿Puede ser con esto del duelo anticipado? Ajá, sí, creo que, y tomando en cuenta esto que nos preguntabas, sí es importante, por ejemplo, pensar o empezar a normalizar que el papel del tanatólogo es importante en estos procesos. Y creo que hoy incluso el gremio médico le está dando una importancia. Entonces, por ejemplo, los oncólogos ya empiezan a decir es importante que vayan con un tanatólogo, ¿no? Los trabajadores sociales, enfermeras, porque entonces se dan cuenta que eso va a complicar incluso el que alguien se vaya. O sea, a veces la gente no fallece porque su familia los retiene aquí, ¿no? Entonces, no te vayas, ¿no? Claro, sí. Y les generan pendientes y culpa y preocupación. Y entonces a mí me ha tocado ver que la gente o los hijos se pueden despedir y a los 2 días la persona fallece. ¿No? O sea, sí de pronto, o sea, no es como siempre, pero sí de pronto podemos cargar al otro de mucha responsabilidad. Uh-huh. Y el proceso para la familia, ¿cómo va? O sea, a mí se me queda el tema de con mi abuela que falleció hace poco. La tanatóloga les preguntó son 4 hermanas, como qué era muy constante para ella en su vida, la religión. Entonces les mandaron esta tarea que todos los días a las 8 de la noche se conectaran por FaceTime porque vivían en distintas ciudades, estuvieran con mi abuela, la que estaba cuidándola, y cada quien se echaba una oración
Mi mamá obviamente era la más chafa de que Angelito de mi guarda. Así, como que cumplía con el proceso, pero ahí estaba. O sea, ahí estaba y como que las ayudó como a unir mucho el tema y a que fuera muchísimo menos doloroso. Ese es un ejercicio que me consta que vi que funcionó. Pero ustedes, ¿cuáles tienen en mente o como cuáles, digamos, como los 5 básicos de la tanatología? ¿Cuál sería? Como no tienen que decir 5, obviamente, pero... Creo que tiene que ver con favorecer la comunicación, ¿no? Por ejemplo, algo que va a hacer un tanatólogo es, en este primer acercamiento, ver cuál es la situación familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se dieron cuenta que se podía hacer algo, que había una disposición por parte de las hijas, que se podía acordar algo que para la paciente fue importante porque entonces la sentía cerca. Entonces, creo que eso es importante, siempre favorecer la comunicación y la expresión de emociones, y ahí nos metemos en un problema porque no estamos acostumbrados a expresar lo que sentimos y menos en estas situaciones. ¿Y eso por qué pasa? Incluso tiene que ver como con esta creencia de, es que si no le estoy deseando que se muera, ¿no? O sea, si yo le digo ya descansa, ve en paz, se escucha mucho esto en consultorio, ¿no? Como, es que me siento muy culpable porque es como si estuviera diciendo, pues sí, ya muérete, ¿no? Uh-huh. O sea, desde este lugar de culpa, y creo que también es muy importante trabajar eso, ¿no? O sea, qué emociones se están despertando, o incluso hasta se enojan, ¿no? O sea, ¿por qué estás enfermo, no? O sea, tú puedes, ¿no? Recupérate cuando clásico, tú puedes. Ya se sabe que hay como un proceso que va a culminar, pues, en la muerte, ¿no? Incluso hasta mencionar la misma palabra es como, es difícil, ¿no? Y también depende, como hablamos ahorita de personas mayores, ¿no? Pero ¿qué pasa con niños, ¿no? La muerte de niños o de personas que dices, pero sí está súper sano, pero está joven, ¿no? Pero porque, o sea, hay que ver como todas las determinantes alrededor, creo, para poder como establecer ciertas condiciones con el trabajo familiar, que sí, si la familia apoya es mucho mejor, ¿no? O sea, hace que sea más integral y que la pérdida realmente se pueda como canalizar hacia un buen lugar, ¿no? Okay. Y eso es como hacia lo externo, hacia la persona, ¿no? Uh-huh. Pero en el trabajo personal, ¿cuál sería? Se trabaja, por ejemplo, algo importante en estos casos, tiene que ver con el duelo anticipatorio, ¿no? Hay muchos tipos de duelo, pero el duelo anticipatorio se puede trabajar cuando se sabe, ¿no? Que la persona, o son los últimos momentos de la persona, o que la persona puede fallecer pronto, por ejemplo, un enfermo terminal, ¿no? Entonces sí se puede empezar a trabajar el que las personas se despidan. Una de las grandes culpas que la gente se queda es no haberse despedido, ¿no? Creo que de pronto estamos muy mal acostumbrados a esperar que pase algo para decir lo que sentimos, ¿no? Para decirle a alguien te quiero, eres importante para mí, ¿no? Entonces, como que lo dejamos todo al último y a veces pues ya no nos da tiempo. Entonces, favorecer que nos despidamos o que la gente se despida es importante porque va a facilitar el proceso de duelo. No lo va a evitar, el dolor no se va a quitar, o sea, el dolor amerita sentirse. Se tiene que sentir porque es parte del proceso que se está viviendo y a la gente no le gusta que le duela. Entonces, ¿qué pasa? Lo anestesia con muchas cosas, ¿no? Desde algún tipo de sustancia, Oye, basta, de eso no. O con otras cosas, ¿no? No, ¿qué más? Con trabajo, ¿no? Se pueden volver ludópatas, adictos al sexo, ¿no? A pasar de pareja a pareja, porque entonces de pronto es con lo que sienten algo, ¿no? O sea, necesitan sentirse vivos. Incluso, por ejemplo, este es un dato importante, pero cuando hay velorios, ¿no? O sea, el número de personas que tienen relaciones sexuales es alto. ¿Por qué? Porque la gente se aferra a la vida, ¿no? Entonces hacen como un acto contrario. Uno podría decir, ay, pues qué ganas, ¿no? ¿Cómo? Acabo de ir regresar de un velorio. Sí pasa. Pero la persona que está sufriendo el duelo. Sí, no, yo soy una la mamá un güey que me gustó ahí. No. Pero no al del velorio. No. Yo, ¿quieres sentirte bien? No. Yo te puedo hacer sentir mejor. ¿Qué creen? ¡Ya lo reviví! ¿Qué creen? ¡Ya lo reviví! Mira, aquí están sus hijos.
Sí. ¡Órale, ese está! Sí, eso pasa mucho. Por eso, por ejemplo, también los hospitales tienen esa fama, ¿no? Sí, De sí, que claro. los hospitales, o sea... De eso se trata Sí. Grey's Anatomy. Ah, ¡Ay, él ajá. tenía su ¡Cállate! patita abierta! ¡Ay, Blanquet! Como si la gente no te conociera. Como Pásame si la una gente paleta te que me están haciendo conociera, esto. güey. No, sí, cogí en un hospital y me recibía con la batita abierta. Muy mono. Oye, nada más quiero aclarar esto porque creo que es importante, porque creo que se puede desviar. Y lo que acabas de decir creo que es importante. Vayas a cualquier tanatólogo, al creador de la tanatología, el dolor se va a sentir. Claro, sí. O sea, no vas a un tanatólogo para que no te duela, sino para aprender qué hacer con ese eso dolor. sí. Que ando de un lucidad impresionante. Me voy a quitar las gafas porque no las necesito más. Entonces, aprendes qué hacer con ese dolor. Claro. Claro, y a saber a darle ese lugar, o sea, de pronto la gente quiere decir, es que me duele, pero tengo que hacer mis cosas normales. No, es que a lo mejor sí va a haber pausas, no vamos a poder recuperar como luego las ganas de ir a trabajar, Sí, tu vida hacer normal, ejercicio. ¿no? No, claro Andas que de un no. distraído, o sea, en Claro. sucesos como esos, por más que quieras tú estar completamente en el 3D, en el plano terrenal, tu cabeza no puede. No. Tu cabeza va a decir, ¿cómo voy a concentrar en escribir unos chistes nuevos y un tour? Si acaba de fallecer esta persona que amo. Y está bien. Sí. Sí. Está sí, bien. claro. O sea, es eso, Mal estar haría despacioso. en taparlo, ¿no? Claro. Mal haría en... Ay, sí, güey, ahorita Hay me que pongo- salir adelante ya. Ya, sí. Estoy saliendo adelante. No, como entender, es darle su espacio, ¿no? Claro. Dejar que entre el dolor. ¿Cuál es su percepción con el tema de depresión? O sea, ¿es válida o es bueno poder batallar lo suficiente como para que no termine de llegar y sea dolor? ¿No? O sea, como que sea, este suceso me lastimó mucho, no me noqueó al nivel que ya no me paraba de la cama. ¿O es normal? O sea, es normal estar en un estado depresivo cuando hay una pérdida significativa. Pues sí. O sea, como si puede existir este concepto de batallarlo al nivel de me siento muy triste y no me derrota, o si es completamente normal que suceda Una depresión total. una depresión total. Bueno, no es que sea a lo mejor completamente normal, yo creo que también es como de acuerdo a los casos, ¿no? Y también a la estructura de cada persona. O sea, también creo que volviendo un poco a lo que decíamos antes, esta importancia de los ritos funerarios hace también que haya un acompañamiento y un sostén, ¿no? Esto de que rece 9 días después y que al final se haga una ceremonia para cerrar eso, es también parte de, te da 9 días de estar pensando 1 hora, o no sé cuánto dura, creo que sí, 1 hora más o menos los rezos. Ya se fue. Estás y aquí estoy centrado, acompañado ¿no? con otras O sea, personas que les creo duele que ya todo se eso fue. te va estructurando a ir Claro. de a poco retomando como tu vida, ¿no? O sea, por lo menos todos esos días te concentras ahí a decir, esto está pasando. O sea, hay una pérdida, me está afectando y bueno, al final se hace un ritual que me parece como importante en esta parte como religiosa para poder entonces como, ver qué sigue, ¿no? O sea, esto me va a tumbar definitivamente o me va a dar como ciertas herramientas para poder como de a poco ir tramitando ese dolor y gestionarlo a poder vivir con él, ¿no? Y acomodarlo en alguna parte de tu vida donde quepa, ¿no? Incluso aunque haya como un proceso de depresión o te genere como un estado de ansiedad o incluso te desbordes, ¿no? O sea, puede pasar, pero creo que lo importante es estar como monitoreando esto, ¿no? O sea, el dolor va a estar ahí, no se puede evitar y lo mejor es como hablar de eso. Y creo que estos espacios hacen que me se atrevo pueda a hablar. decir, y si no corríjanme, que la tanatología te ayuda a pegarle unos muy buenos caratazos al dolor, ¿no? O sea, Sí, pues sí, totalmente confronta, ¿no? y ahorita mencionaron el plano de aceptar lo negativo, ¿no? O sea, como de déjalo ir, entiende que ya se fue, etcétera. En el plano de no quiero convertirme en un libro de ¡Tú puedes! Tú puedes, ajá. Pero existe un lado positivo en este confort de la tanatología. Claro. ¿En qué consiste? ¿Cuáles como las herramientas que ustedes dan para decir, ok, esta es la parte triste que te ayudé a tener que aceptar, pero por otra parte tengo
Creo que tiene mucho que ver y creo que es una de las partes más difíciles, que la pérdida impacte, o sea, va a ser una pérdida que impacte mucho, pero que el tren de tu vida cambie lo menos posible. A veces eso no se puede, porque obviamente si la pérdida fue súbita, o sea, personas, por ejemplo, en la pandemia que perdieron 5 familiares, ¿no? Obviamente eso ya no va a volver a ser lo mismo, pero para nada. Esa es una, que la gente sepa que después de una pérdida no vamos a regresar a estar como estábamos, porque eso ya no se puede, porque ahora nos falta algo, pero eso lo acomodamos en un lugar que nos permita seguir haciendo nuestras cosas y saber que esas personas que se van están en nuestros recuerdos y están siempre con nosotros. Incluso la importancia de cómo lo mencionamos. La gente de pronto dice, es que yo tenía un papá. No, tienes un papá, solo que ya no vive. Es bien diferente a decir, lo tenía, ¿no? Porque entonces eso es como, ya no está o no sé en dónde está. No, sí tengo un papá y mi papá fue esto, pero hoy ya no está conmigo porque falleció. Entonces es complejo porque de pronto a la gente le cuesta mucho. La gente va a querer las cosas rápidas, que era lo que decíamos de TikTok, ¿no? Que de pronto esto como, haz esto y tu duelo va a ser muy fácil. No es que sea fácil. A veces muchas de las cosas que hacemos hay que cachar que no las estemos haciendo por evadir el dolor, ¿no? Esto que decías, por ejemplo, de la depresión es importante. Claro que el duelo, los síntomas del duelo son muy parecidos a los depresivos. A los síntomas de depresión, mucho. Pero sí hay un factor importante. Cuando uno ha trabajado en terapia y conoce y sabe cómo es uno, dice como, yo sé que si brinco esta rayita, ya valió, ¿no? Exacto. O sea, yo sé que me voy a ir, pero hasta el fondo. Y entonces tomamos cartas en el asunto antes. Y entonces los tanatólogos lo que hacemos es poder detectar eso para antes de que eso pase y que se vuelva patológico el duelo, tener como por ejemplo, una consulta con un psiquiatra para que pueda evaluarlo. Si tiene criterios de una depresión mayor, entonces Sí, hay que eso. medicarlo, ¿no? Porque O de ansiedad. Muchas veces se dice después de que murió jamás fue el mismo, ¿no? Y aquí entendemos de manera muy personal, aquí decimos siempre lo que sentimos. Mi mayor miedo es ese. Yo manejo muy bien la muerte, es cuando más cerca tengo a los míos, es cuando, bueno, pero mi abuela y mi tía. Pero siento que la muerte de mi mamá, mi mayor miedo sería no recuperarme de esa. O sea, no recuperarme de esa. Pues mi mamá es todo, yo soy hijo único y bla, bla, bla. Entonces, para la gente que vive con un miedo como yo, siento que ese puede ser porque yo dejé de hacer muchas cosas porque mi mamá está viva. Dejé de chingo a mi madre si me meto un condón porque sé que mi mamá está ahí, no le puedo dar ese dolor. O sea, no le puedo dar ese dolor. Cuando ya no esté, o sea, no hay nada más. Entonces me da mucho miedo. Y hay gente como yo que vive con ese miedo. ¿Me recomiendas si con un tanatólogo o con un psiquiatra? Los tres. Con los tres. Psicólogo, porque se te fue el psicólogo, mi cielo. Sí, es que creo que ahí se cruzan, si me permites, creo que ahí se cruzan como varios procesos, ¿no? O sea, uno, sí, esto que hablas de la pérdida, trabajar la pérdida anticipatoria, pero creo que también es como todo lo que le depositas a tu mamá, ¿no? Sí, claro. Que habría que colocarlo o moverlo en ti para que entonces tu mamá esté libre de irse cuando quiera irse Sí, y claro. que tú estés bien con eso, porque si no, depositarle todo eso a tu mamá también es como fuerte, ¿no? Una carga. O sea, yo dejé de preocuparme por mi mamá, te cuido cuidas por mi sexualmente mamá. por tu mamá, por ti, ¿no? Claro. Entonces, me parece que ahí habría que trabajar como dos procesos que te permitirían incluso a ti estar como más libre de esta angustia que te genera como solamente la idea de pensar en la muerte de Claro. tu mamá, ¿no? Entonces, Que no la pienso porque me paniqué horrible. sí, Claro. pero cuando llega y desata también otros procesos, ¿no? Ya. Creo Sí, que, o sea, es un tema que probablemente haya gente que no acepte, pero es como prácticamente algo obligatorio para el proceso, ¿no? O sea, no vamos a decir, porque, se enojaría gente, pero no vamos a decir que la tanatología es necesaria sí o sí, pero podemos decir desde la experiencia, y desde su experiencia estoy seguro que lo pueden confirmar, que ayuda bastante a la persona en un momento de fragilidad, que es como otro tipo de terapia. O sea, como en respuesta a lo que dice Sugis, mi mamá lo maneja como mi mamá vive en mí. Claro. ¿Sabes? O sea, ya no está, pero vive en mí Claro. por sus frases, por sus maneras de ser, etc. Entonces, yo le ofrecí que dejé la a mi mamá
mamá, bueno, ya no está aquí, pero yo se lo sigo Yo ofreciendo. sigo Claro. ahí. Ujú. Porque aparte el proceso de muerte es muy agresivo. O sea, el proceso de despedirte de la gente, deja tú la presencia física, que somos unos egoístas de cagada, y preferimos ver a la mamá ya casi ya con los estertores de la muerte todos los días. Sí. Pero ahí, el proceso del velorio, el proceso de la cremación cuando es cremación. Tengo un amigo que entró a ver cómo se cremaba, no me acuerdo quién lo comentó, no me acuerdo que alguien lo comentó, que rebota el cuerpo dentro del crematorio y dice que salió traumado, dice, peor. El proceso de enterrar a alguien, o sea, de dejarlo en la tierra, yo nunca lo he vivido, ha de ser súper fuerte. Y no creo que deba dejarse así de, pues ya, lo enterré. Creo que hay que llevar un proceso para acompañarlo. Porque el saber que están bajando a mis ojos, ha de ser súper fuerte. Incluso el poderlo entender, ¿no? De pronto es algo muy complicado ver a un cuerpo y que te entreguen cenizas, ¿no? Sí. O sea, decir ¿cómo? O sea, ya no lo voy a volver a ver y entonces ahora, ¿cómo sé que aquí está? ¿No? Entonces eso, o sea, que psíquicamente lo entendamos es muy difícil, muy difícil. Incluso esto, cuando los entierran, la gente de pronto siente que los abandona, que los va a abandonar ahí en el panteón y entonces por eso hay personas que van diario, ¿no? Porque entonces no pueden con la idea de haber dejado ahí a su familiar. Entonces, O que se avientan a la tumba, Sí, al ataúd, claro. que es peor. No. ¡Llévame contigo! Y se va, y así. Ay, no me hagas esos panchos cuando yo me muera, ¿ok? Resiste. resiste. O sea, resiste. Yo me voy a ir a cochear el día que te mueras y voy a decir, esto es así, funciona el pedo, ¿eh? Así funciona, ¿eh? Conste, a mí me dijeron que así es el pedo, güey. Desde lo más natural. Yo Ahí sí escuché, lo van a hacer en mi tumba tampoco, no mames. yo escuché de una señora en Guanajuato de hace muchos años que se llevó al marido a la casa y ahí lo tenía sentado en Oh, la sí, sala. sí, también, sí. O sea, claramente ahí ¿Muerto? Sí, claro. Ay, no está más dañada que yo. Ajá, Sí. sí. A ver, voy a hacer una dinámica. Me dicen si quieren participar en ella o no. Tengo 3 bolitas. No, es cierto. Hugo acaba de presentar algo muy fuerte, que es el tema de su mamá y el tema de que él nunca ha enterrado a alguien y él no puede comprender este dolor. Digamos que acaba de salir de la situación. Te tira un funky. ¿Cuál sería el paso 1 que ustedes tendrían con él como para empezar a acompañarlo en este proceso de ya sucedió, me agarró de golpe, nunca había enterrado a alguien, etcétera, ahora tengo aquí cenizas, etcétera, como ¿cuál sería? Como para que la gente entienda un ¿Qué poquito pasa? Como en una el sesión. proceso, ajá, Ok, ajá. ok, Sí, ok. sí, como muy con rasgos muy abiertos, como por dónde se iría. Ok, preguntarle como, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo te sientes? De pronto esa pareciera una pregunta muy obvia, ¿no? O sea, como, pues, ¿cómo voy a estar? No, es que a veces la gente no sabe qué siente. A mí me encanta hacer ¿no? esa pregunta. Ajá. Creo que es la mejor pregunta que le pueden hacer. Claro, y a Sí. un tanatólogo no le respondes bien, Claro, ¿no? ¿no? Dices, ya pagué la sesión, ya Sí. estamos aquí. Exacto. Y aunque te respondan bien, Dices, ok, Ah, bueno, ok, a a ver, ver. vamos a A ver ver por si qué es viene. Te doy ¿no? 10 minutos, puto. Así te doy 10 minutos. Ok. ¿No? Porque de pronto, por ejemplo, asociamos la muerte con tristeza, ¿no? Pero de pronto la gente no está triste, está enojada, tiene miedo, O hace ¿no? chistes. Hace chistes, ¿no? El humor, ¿no? ¿Qué pasa? Hicimos un programa de eso. Claro, Sí. ¿no? Y yo reír para no llorar. Claro, Sí. Fue todo un programa. claro. Dedicado a Sí, eso. pero fue todo un programa justo perdón por interrumpirme muy rapidísimo, porque tocamos las dos cosas, como de qué padre reír para no llorar, pero ojo, tampoco lo conviertas en un mecanismo Mecanismo para de defensa, enterrar- claro. Ajá, para enterrar el asunto y fingir que no está sucediendo. Claro, ¿no? porque eso pone una barrera enorme y entonces de pronto hay que como sortearle para entonces bajarla y entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? Y entonces, por ejemplo, yo pregunto mucho como, ok, cuéntame qué pasó, ¿no? Entonces yo es como, mira, mi mamá falleció, ¿no? De esta manera y entonces en el funeral pasó esto, cuando generalmente no hay como el acercamiento con el tanatólogo, no es luego, ¿no? Tal vez puede ser a la semana, 2 semanas, 15 Cuando ya ven días. que no están pudiendo. Exactamente, ya que no se están pudiendo. pudiendo. Porque, por ejemplo, Giovanna decía esta parte de Cuando se está este pudriendo el ritual, de este ritual, ¿no? De los 9 días. Pero bueno, pensemos en alguien que no sea Que no católico, lo hace, ajá. que tenga otro tipo de
pues a nivel espiritual, lo que para esa persona sea significativo. Y entonces el punto no es los primeros días cuando está la gente. O sea, el dolor o el duelo, la realidad empieza a caer conforme empieza a pasar lo cotidiano y te das cuenta que la persona no está. Y entonces bajo a hacer de desayunar y es como, no, o sea, ya me di cuenta que eché 4 huevos y entonces estoy yo sola. O sea, ya no necesito hacerle desayunar al otro. Le marcas. Y ahí me cae el 20, ¿no? Como de, no, es que ya no está, ¿no? O entonces salgo y digo, no voy porque me está esperando. ¿Quién me está esperando? En esos momentos es cuando los 20 caen y ahí es cuando empieza la gente a decir, sí necesito ir. Y entonces, en muchos de los funerales, la gente está en shock. No está en ellos, a veces no se acuerdan ni quién fue, si lo abrazaron, si le dijeron, porque de plano está en otro espacio. Va a depender mucho también, y algo que va a favorecer los duelos o no, es la manera en la que la persona haya fallecido, ¿no? O sea, si fue algo que, por ejemplo, una enfermedad que más o menos podíamos ir sabiendo, o como en el COVID, que la enfermedad fue dio y se murió luego, o un accidente, o sea, va a depender mucho para que nosotros sepamos si se va a complicar el duelo o no. Pero, por ejemplo, yo te preguntaría justo qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces que ahí pueda como salir es que para mí fue muy impactante enterrarla porque siento que ahí la dejé. Entonces, como trabajar en el, bueno, a ver, ella ya no está ahí, ¿no? Lo que está es su cuerpo, lo que la hacía ella ya no está ahí. Entonces empezar a trabajar esa parte para que entonces vaya desapegándose del cuerpo de la persona De la y presencia quedarse física. con el recuerdo. Exacto. El famoso ya está descansando cuando la persona está sufriendo en vida. Por ejemplo, fue una cosa que a mí cuando mi abuelita me ayudó mucho. El hecho de decir, mi abuelita era tan vanidosa igual que yo, que vivir con un tubo no iba a ser vida para ella. ¿Ayuda o es simplemente una tapadera? ¿O en verdad sí ayuda el reconocer como hijo, como nieto, el saber el decir, ya no está sufriendo? Para mucha gente sí. Sí, da alivio, ¿no? Sí. También. Si fue un proceso largo, si fue un proceso, yo creo que a veces es más doloroso ver a tu ser querido cómo se va yendo poco a poco, ¿no? Y que Como ya no es la persona no es él, que ¿no? O era, ya no ¿no? es ella. Se lo comenté ¿no? a Ricardo cuando tuve, porque se lo hice una promesa a mi sobrino, de entrar a ver a mi tía. Ella ya no estaba en ese cuerpo. Yo no quiero creer en los espíritus y esas cuestiones, pero ella ya no estaba ahí. Tenía los ojos color gris, ya no estaba ahí. Y así se les hace un color especial en los ojos, muy feo, que yo no se lo deseo a nadie. Y tienes razón, estaba esperando a su familia, entró el último de los sobrinos, y a los 20 entonces me hablan y me dicen, ya está descansando. Claro. Pero como yo la vi que estaba sufriendo, para mí fue tan bonito decir, ya. Claro. O sea, ya no está sufriendo. ¿Eso nos ayuda a todos o en verdad hay que ir para ver ese adelanto? O sea, para ver eso. Es que al final, eso, o sea, estamos hablando de desapego. Y entonces, o sea, el desapego es una de las cosas más complejas. Yo creo mucho que dejar ir en estos casos es un acto de amor enorme. ¿No? O sea, más allá es que si tú te vas yo voy a sufrir mucho, o sea, sí, pero también te amo tanto que no te quiero ver sufrir. Entonces cuesta mucho trabajo porque es desapego y no estamos acostumbrados a soltar, ¿no? Y no en este soltar que como lo han manejado como muy fácil, no es fácil, soltar no es sencillo, dejar ir a alguien que quieres, ¿no? Porque va a dejar un vacío. Y entonces hay que hacer algo con ese vacío. Y que además ¿no? también el desapego se confunde con no me importa nada, Claro. ¿no? Yo soy libre, un alma libre y no me importa, ¿no? El desapego no es que no te importe, ¿no? Es que estás bien con el proceso de la otra persona. Entonces, o sea, yo estoy bien si tú estás bien y si no estoy bien haré lo que sea para estar bien en mi proceso, pero quiero que estés bien, ¿no? Entonces, creo que complementando un poco esto, ¿no? O sea, es importante trabajar eso, sí, pero no es nada fácil, porque no nos enseñan tampoco como a soldar las cosas de esa forma como y hacernos cargo de eso. Entonces, creo que ahí también hay una parte importante, ¿no? Me divorcié. Tengo una pérdida muy fuerte después de 20 años de matrimonio. ¿Voy contigo o contigo? Pues es que creo que bueno, al final, o sea, si solamente va a ser como el tema de la pérdida, a lo mejor a nivel tanatológico se puede trabajar, pero van a votar sí, cosas. eso abre otras cosas. Que será importante trabajarlas en terapia. O sea, creo que puede ser algo complementario. Okay. Cualquier pérdida. ¿Cuál pensarían que es como una herramienta clave de la tanatología
para el que lo está viendo y no se va a animar a hacerlo, a pesar de esto, dice, no, que se lleve... aunque Yo sea tengo como- huevos, yo sí puedo. ¿Cuál sería una de las herramientas claves cada quien que consideran como... Yo creo que, y que bueno, va a estar Porque sé que es complejo. subjetivo, sé que es subjetivo. O sea, el que realmente reconozcas tus emociones, o sea, que no te hagas güey. O sea, que no hagas como que no está pasando, ¿no? Como, sí estoy triste, pero no, como que, no, o sea, que realmente no vas a ir, órale, pero reconoce qué estás sintiendo, ¿no? Entonces eso implicará un trabajo enorme porque a veces no sabemos ponerle nombre a las emociones y hay Al muchas, dolor, digámoslo sí, así. y hay muchas que se parecen mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo la frustración que la desesperación, Que el enojo. pero entonces yo creo que esa sería una gran herramienta, trabajar entonces en el reconocimiento y la expresión de las emociones y en no evadirlo, sino en realmente vivir la emoción. Y como complemento de eso, yo creo que es hacerte cargo de eso tú. Sí. O sea, no aventarlo como a otras circunstancias, a otros círculos de tu vida, a otras personas, sino decir, ok, me la voy a rifar yo, entonces, pues yo soy responsable de esto, ¿no? Y si yo estoy dándome en la madre, pues bueno, me voy a hacer cargo de eso porque estoy además diciendo que eso no es para mí, que eso no sirve, que eso no ayuda, o que tiene que ver con incluso hasta cosas como espirituales o de religión, ¿no? Que también está un tanto ligado a eso y que creo que también sería importante mencionarlo para separar porque el trabajo que hace la tanatología, si bien se acompaña, no te van a ir a decir Dios se fue al infierno o al cielo, ¿no? O sea, Reza, no va de ahí. Entonces, es como decir, bueno, pues hazte cargo entonces, ¿Y ¿no? qué? Sí, o sea, hazte cargo tú, Tú. pero recalcar que te puedes apoyar en la gente que está a tu alrededor. Somos claro, seres sociales, totalmente. no o sea, como que no se me vayan a confundir No, con totalmente. voy solo. Sí, claro. No, más bien hablábamos justo como de alguien que decide no tomar la ayuda, ¿no? Y qué curioso, justo mencionábamos en hace unos episodios como compás natural del sentimiento, como cómo sé cuándo elegir, cuándo reírme, cómo sé cuándo elegir, cuándo es como pues como lo sientas, ¿no? O sea, Sí, no. siente muchísimo y déjate sentir. Es ¿no? eso. O sea, de pronto la gente espera, ¿no? O sea, en la semana hablé con alguien que me sorprendía mucho porque como que decía, es que yo creo que tendría que llorar. Yo decía, es que no tendrías que llorar. ¿Tienes ganas de llorar? Llora, pero si no es que tendrías, o sea, de pronto pareciera que se espera una emoción en el duelo, ¿no? O se espera que la gente no se ría. Claro, o sea, al final si yo me acuerdo de las cosas bonitas que pasé con mi ser querido, yo voy a sonreír, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si sonrío ya no me está doliendo, me duele menos. No, me duele igual, pero puedo sonreír. Entonces, o sea, por eso es tan importante como la emoción es propia. Y creo que el plus aquí es no compares tu duelo con el de nadie. No son carreritas, no es como, él ya está muy bien, yo tengo que estar bien. O él lloró muchísimo, yo Voy tengo a que llorar llorar más. muchísimo. No, es individual. A lo mejor tú lloras mucho y yo casi no lloro, pero yo hablo y cuento la historia 20 veces. Entonces yo lo estoy viviendo así. Él llora, está perfecto, ¿no? Entonces eso es individual. Eso es muy importante para que justo no sientan esto como de... Una presión, ¿no? Claro, tendría que llorar, tendría que dolerme mucho. No, tal vez no. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no tienes pendientes con quien se fue. Y a lo mejor llora horrible el de acá que siente un buen de culpa, ¿no? Entonces no sabemos los procesos de cada quien. Aprovecho para externar una duda que es como paréntesis a tema, porque quiero seguir fluyendo por donde vamos. ¿Qué creen que sea o existe en su expertise algún significado a por qué se atora ese sentimiento por más que tú quieras externar? O sea, yo recuerdo estar en una situación de duelo y hacerle solito en mi casa. No puedo. No sale. Y ahora que falleció mi abuela, mi mamá me decía, no puedo llorar, Ricardo, no puedo. Y era su fascinación, su todo. Y hace unos días la vi y me dijo súper orgullosa, ya puedo llorar, Ricardo. Mi mamá es igual. ¿Qué es? O sea, ¿a qué se existe? Es nada más un paréntesis. ¿Existe una explicación a por qué se detiene así el sentimiento a pesar de que lo traigas aquí? Yo creo que tiene que ver, bueno, a lo mejor hay muchos factores, pero lo primero que se me ocurrió fue pensar que tiene que ver también con un contexto y las experiencias previas con las que creciste.
O sea, si el llanto está siendo como catalogado como una emoción de debilidad, ¿no? Así, incluso más asociada a las mujeres, ¿no? O sea, muchos factores culturales que de pronto dicen, bueno, es momento de llorar porque dicen que tengo que llorar, pues tú recurres a lo mejor a la emoción más cercana a tus experiencias, ¿no? Y con las que te sientes más cómodo, porque al final te mueve a lugares incómodos y lo que el ser humano tiende es volver como a los lugares de confort. Entonces, es todo un proceso también como para decir, no sé si tengo que llorar, pero cuando lo sienta, va Voy a a pasar. La pérdida es pérdida. Eso es... Pero los duelos son diferentes, tú me decías. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una futura madre pierde a su hijo antes de nacer? ¿O qué pasa cuando los que somos muy apegados a nuestras mascotas perdemos a la mascota? Porque eso se minimiza y yo me vine abajo muchísimo cuando se me murió Shanti. Cabrón. Creo que no. La sociedad actual está muy lejos de minimizarla. O sea, Qué creo que en bueno. la sociedad actual existe un... Se flipeó ese switch. Sí. En el cual... recientemente vi a un artista muy famoso que falleció su perro. Se lo proyectaron en el concierto y se quebró a llorar. Sí. Y ahí voy yo de morboso a entrar a los comments. Dije, a ver si no me lo andan... Una empatía. Sí. Empatía completa. Entonces, digo, la pérdida es la misma, el duelo es el mismo también. Me sentí como de la Micha. El duelo, la pérdida, la situación, entiéndeme. ¿El duelo se maneja igual? Sí, claro, porque, Sí. bueno, por ejemplo, esto que decías de las mamás de una mujer embarazada, últimamente se le ha dado, creo que el punto es que ya se nombra y se da un lugar a pérdidas que antes no se nombraban. Eso se llama duelo perinatal, y hoy se estudia cada vez más, porque antes era muy común de verdad escuchar, y estos comentarios que a veces la gente, yo quiero creer que no los hacen con mala intención, pero son horrendos, como, bueno, pero puedes tener Pero otro, puedes tener otro, ¿no? Y entonces la Sí. mamá que acaba de perder al bebé es como, Claro. ¿qué? ¿No? O a lo mejor no hiciste algo para cuidar. Claro, es que porque no te tomaste las vitaminas, Sí. ¿verdad? Y entonces los cargan de culpas, ¿no? Entonces se empieza a trabajar como la importancia de nombrar a ese ser que a lo mejor no llegó a término de gestación o recién nació, falleció, ¿no? Entonces se le da un lugar y cada vez los hospitales empiezan a tener como más infraestructura dentro, los hospitales públicos dentro de las limitaciones de pronto de presupuesto, pero empiezan a tener un poco más de infraestructura para contener a esas personas, porque es importante, ¿no? Porque entonces empezaron a dar cuenta que claro que era un gran número de esas mujeres se psicotizaba. Claro, porque entonces el impacto es muchísimo. Sí, te ves mareada del barrio. ¡Nandito! Exacto. ¡Nandito! No, porque esto es menor, güey. Ah, Eso es No, pero sí peor, pero sí pierde el hijo antes así. de que salgas del hospital te detengo Sí. para que no te o lleves sea, la psicosis. te vas con la cuna vacía, Sí, cabrón. claro. Qué triste. Y todo Claro. lo que ya habías comprado. ¡Guau! Y ¡Qué putazote! entonces, o sea, sí se contiene y entonces de pronto es, a ver, algún familiar cercano, quiten todo de la casa, ¿no? O sea, guárdenlo, porque si llega y ve, es un impacto muy grande. Entonces, ese es por un lado. Y el tema de las mascotas, yo opino lo mismo. Creo que ya ahorita ya se le da mucho ese tiene lugar, lugar. a la pérdida de la mascota. ¿Por qué? Porque es lo que esa mascota simboliza para ti. Una compañía, ¿no? O sea, eso. Entonces, ¿qué estás perdiendo? Un ser querido. Eso es lo que estás perdiendo, o sea, alguien que para ti es muy importante. El duelo se vive como, ¿no? O sea, como se tiene Sí, que una vivir. pérdida. Más bien en los tipos de duelo es como que sean duelos patológicos, duelos al tiempo. Hay gente que no vive su duelo luego, sino que de pronto pasan meses, incluso pueden pasar años, y como que ya después de que terminan pendientes y todo, como que empiezan a vivir su proceso de duelo, ¿saben? Entonces, a eso me refiero, que hay diferentes formas o diferentes tipos de duelo, pero cuando hay una pérdida significativa, el dolor que se siente es Sí, creo que algo muy bonito de la sociedad actual es que ha cobrado mucha fuerza la frase no minimices mis sentimientos, ¿no? Eso. Y creo que eso ayuda mucho. Sí. Que antes era ya no seas chillón, ¿no? O sea, como Sé machito. sé machito, etcétera. Ay, no estás llorando por eso. Qué ay, exagerado. ya pasó, qué exagerado, etcétera. Ay, es un perro, no mames. O sea, Sí. como que creo que eso ha ayudado mucho a nuevas generaciones y como a términos que apoyan en psicología y tanatología, que es como poder confrontar a alguien y decirle como,
dame espacio de sentir lo que naturalmente estoy sintiendo. Yo no elijo sentirlo. Claro. Esto que me está sucediendo, yo no elijo cómo lidiar con él. Bueno, elijo cómo lidiar con él. Pero lo que me sucede, yo no elijo si aquí sale, si aquí no sale, si duermo, si no duermo, si mi cabeza está presente, si no está presente, etc. Y algo muy poderoso es que acabamos de tener a una psicóloga llamada Alex Sierra y mencionó que cuando las cosas se van de las manos es necesario el psiquiatra. Y creo que esa es una que nos falta. Ahora la frase que agregaría sería no minimices al psiquiatra, ¿no? Sí. Como que falta esa aceptación y ustedes la mencionaron ahorita. Como parte del proceso, el mismo tanatólogo distingue el momento en el que dices, ¿cuál crees que sería? De nuevo, sé que es muy... ¿Variable? Variable, exacto, perceptivo, depende de la persona, pero ¿cuál sería un momento clave en el que tú podrías decir, ¿sabes qué? No es que yo no sea suficientemente experta, sino que vamos a tener que agregar a otra persona A un psiquiatra. a este proceso, ¿no? Yo creo que cuando se prolonga el duelo y la funcionalidad no se recupera. Funcionalidad, Ujú. exacto. Sí, Clave. Eso es lo que Esa es tan clave para, en general, sí. cuando la funcionalidad no está... es lo que yo decía de que, Que gente no que significa se que... recuperó. Perdón. Que no significa que cumplas con la chamba, que no significa que te puedas subir al metro y lidiar con... No va No. por ahí. No, o sea, de pronto puede ser como, me estoy dando cuenta que ya pasó el tiempo y yo sigo, ya no disfruto No disfruto comer, nada no de lo que hago, ¿no? ya estoy como en piloto automático, pues voy pues, porque tengo que Que ir. se confunde con la porque- depresión, que muchas veces hemos tenido esos síntomas. Exacto, entonces... No, que es cuando está entrando cuando la es- Y depresión. cuando, o sea, y obviamente, bueno, hay síntomas más clavados como ya de plano que no quieran como, no quieran comer, no poder dormir es un factor importantísimo. Dormir Sí, mucho. Exactamente. No querer despertar, Sí, ¿no? no comer, O comer comer mucho, mucho. ¿no? Entonces, Oigan, déjenme. entonces sí, qué esos, otro? esos factores hay que obviamente, y creo que uno de los más grandes es estos pensamientos de muerte, ¿no? O sea que entonces, y si mejor lo acompañara, a lo mejor ya no siento esto, entonces mejor ya me voy con él, ¿no? Entonces, cuando eso aparece, sí ya es un foquito importante decir, ok, vamos a seguir trabajando, pero necesito que vayas. Que ¿no? yo agregaría el foco del pensamiento fatalista. No necesariamente tiene que ser dirigido a quitarte la vida, sino a tener fantasías de perderla. Sí. Ahí estás en ese sitio. Sí. Estuve en ese sitio un muy buen rato. O sea, que yo me subía a un avión y decía, por favor, que se caiga. ¿No? O salía a la calle y decía, un concretito, ¿no? Y me tomó un muy buen rato de terapia, me tomó muy buen rato de psiquiatría. Y creo que en el momento me hubiera ayudado mucho tanatología para poder discernir lo que había perdido y poder lidiar con ello mejor. Claro. Pues Como sí, que- porque de pronto son ideas que no son tan claras. Tú ahora lo ves porque ya pasaste todo un proceso, pero en su momento también lo que se refiere en consulta es justo como, sí pensé que a lo mejor me estrellaba en el carro, pero bueno, ¿no? O sea, pum, rápido. O sea, también te protege la mente como decir, sí estamos pensando eso, pero vamos a hacer como que no es lo suficientemente fuerte y lo tapas con otras cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, el trabajo interdisciplinario es algo de lo que ya deberíamos de estar hablando mucho más. O sea, también los psiquiatras decir, a ver, sí, yo tengo esta parte, pero ve con una tanatóloga, ¿no? O sea, esto, o sea, no lo vamos a tapar con medicinas. O sea, tienes que hablar de esto, darle un lugar a esto. Y de este lado también, ¿no? Desde la psicoterapia, oye, acá estamos trabajando esto, pero ve con un tanatólogo, ¿no? Ustedes, Era el famosísimo... Perdón, Hugo, dale. no, ustedes tienen una fundación, ¿no? Tienen una asociación, fundación. ¿Qué tiene? ¿Se llama Regreso a ti? ¿Regreso a mí? Regresa a ti. Sí. Regresa a ti. ¿Cómo los pueden encontrar? Está en Instagram como @regresa_a ti. Y ahorita les dejo como todos los... ustedes, ¿no? pero yo le doy follow. Bueno. mismo. Y lo que hacemos, o sea, intentamos como por medio de redes sociales como subir información y obviamente pues está como Hay poca dar información ya ahorita, pláticas, lo han abandonado. Sí. subir dar pláticas y el trabajo que se hace en consulta, ¿no? Esa es la parte como importante y bueno, al final cada una de los espacios que tiene. De pronto, por ejemplo, yo trabajo con
como en cancerología, voy a cancerología, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay un espacio de trabajo, lo que los proyectos que Giovanna también tengan, entonces intentamos llevar como esta información a los espacios que podamos llevarla porque creemos que es importante, ¿no? Y entonces empezar a quitar como estos mitos y, por ejemplo, esto del psiquiatra, la gente le tiene muchísimo miedo al psiquiatra, ¿no? Y es bien curioso porque el miedo más grande es a volverse como dependientes del medicamento, ¿no? Y entonces es eso, si tú sigues un tratamiento, no tienes por qué volverte dependiente. Claro. No pasa nada, se los he dicho, véanme, funcional, Sí. loca, funcional. Y aparte mucha gente no, o sea, sujetos como Blanquet y yo nos los tenemos que echar de por vida, pero hay mucha gente que es un proceso temporal, o sea, que... Sí, Y que no les duela si no es temporal. O sea, también. Es parte incluso de la aceptación de esto, ¿no? O sea, ni la terapia tampoco te haces dependiente, o sea, también tiene sus procesos, también te puedes ir y en otro momento iniciar con otro terapeuta, con el mismo, o sea, también esto como es que si voy me quieren resolver la vida o me van a decir qué hacer, no damos consejos, no decimos qué hacer, no es una secta, no es nada de eso, Claro, ¿no? O claro, sea, nosotros nada decimos. de eso. Creo que es como cuando van los cristianos a los lugares y dan Sí, Biblias. sí. Y hay un güey que agarra la Biblia y la avienta. Y hay otro güey que agarra la Biblia y le da una leidita. Y unos meses después está mamadísimo predicando y te dice, Jesucristo cambió mi vida. Es algo similar. O sea, es algo similar. No digo que, o sea, que te hacen un coco wash, pero es una persona que se acerca a darte ayuda, no para convencerte de que es un tema necesario. Es como, hey, esto está probado ahorita psicológicamente en ya millones de personas que funciona. Claro. Está aquí la oportunidad para que Claro. lo tomes. O sea, lo que iba a decir hace rato es que es como cuando en la prepa eres un burro como Blanquet y yo y tenías que tomar matemáticas, física y química. Punto. Psicología, psiquiatría, tanatología. Chance necesitas las tres y como lo decía, es como el cumón. Tus clases de matemáticas regulares. Probablemente no quieras ir así de, voy súper deseoso a tomarlas, pero es sabido que cuando sales te sientes mucho mejor. Sí. Totalmente. Sí. ¿Las podemos poner en terapia para tipazos? Es una sección que tenemos nosotros. De hecho, Ya estábamos estábamos. cuando Eso. tenías el podcast de Neurosis y Ánimo. ¿Desde ahí? Desde Desde ahí ahí. Entonces, de hecho, hemos visto como a muchos de las personas que las siguen, sí hemos trabajado Sí. con ellos. Qué bueno. Entonces, sí, qué claro, bueno. sin La problema. vamos a ver, y por favor no abandonen la fundación. No, Sé que no. mantener una asociación es difícil. Si se pelean ustedes, hagan las paces ridículas. No, Oye, yo tengo una pregunta, porque me gusta a todo darle nombre. Y sé que existe. Cuando una mamá pierde a su hijo, ¿tiene un nombre? Porque se dice clásicamente que el dolor es tan grande que la palabra no existe. Sé que existe. Sí, hay un nombre, ¿no? ¿Me lo puedes averiguar, por Sí, favor? sí, si sí, fueras hay tan un amable? nombre. No es un nombre como muy ¿Común? común, pero sí tiene un nombre. Y no me acuerdo, es una palabra rara, ahorita que nos digan. Pero fíjate, eso incluso ha venido también a ayudar a trabajar mucho porque con lo que se nombra se puede trabajar. Eso, ¿no? Entonces de pronto eso. es como una persona que pierde a su pareja es viudo, ¿no? Una persona que pierde a sus papás es huérfano, ¿no? Pero si esto como es que no hay un nombre, eso generaba Un vacío, un un vacío hueco ahí, enorme ¿no? porque no se podía nombrar. Y sí han como últimamente hablado de una palabrita, no sé si ya por ahí. Ahorita que nos la tienen, dice. Sí. ¿no? ¿Cómo? Ajá, huérfilo. Ajá. ¿Huérfilo? Ajá, sí. Ok, ahí está. Entonces, en conclusiones, el dolor se va a sentir, ni porque vayas a 1000 tanatólogos vas a dejar de sentirlo, lo vas a canalizar y vas a poder evitar llegar a ese punto donde tus papás dicen, o tus amigos dicen, güey, jamás se recuperó de la muerte de su papá. Y que es una cosa fuertísima. Claro. Porque de ahí supongo yo que se desencadena otra y viene la depresión crónica y viene esto y acaba en un automorirte, básicamente. Sí, en morir, un dejarte muerto ir. en vida, ¿no? Ajá. Exactamente. Hay una frase justo que dice, no permitas que haya un cadáver y 2 muertos, ¿no? Sí, la gente se va con sus muertos, ¿no? Deja de ser. Y entonces, que esto que tú decías hace rato, si mi mamá se va, yo no sería el mismo. No, claro que no.
Claro que eso sí va a pasar, no vas a ser el mismo, pero eso no quiere decir que no te puedas recuperar, Claro. ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, no, la vida no es la misma, no vamos a ser los mismos a antes de nuestra pérdida, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de vivir, que podemos encontrar cosas positivas en la vida, que podemos recolocar esa pérdida. Eso es lo más importante, seguir viviendo con nuestra pérdida. Es una hermosa invitación a reconocer que existe otro necesario tipo de terapia, que es el que te ayuda con las pérdidas. O sea, que es la parte en la que el psicólogo te dice, ¿sabes qué? Esa no es mi expertise. Hay otro expertise aparte, que es el psicólogo, que también es tanatólogo. Y la tercera, que probablemente sea necesaria y lo vas a descubrir gracias a los expertos, es el psiquiatra. Y considerar que por eso los náufragos en las islas se piran. O sea, somos seres sociales. Reconoce que eres un ser social y que sí te vales de la gente. O sea, la gente puede ser tu muleta. Ojo, no te les cuelgues. Pero la gente, los amigos, la familia, los momentos son un acompañamiento. Los expertos son un acompañamiento que te puede hacer el camino muchísimo más fácil de lo que es. O sea, recortarte un año a meses. O sea, y hablamos mucho de la parte ya cuando está la situación. En mi caso, para despedir, no sé si el maestro tenga otra pregunta. Yo, como persona que acompaña a alguien que está teniendo una pérdida, ¿qué tengo que hacer? Y ya cuando tuvo la pérdida, ¿qué se tiene que hacer? Porque el clásico échale ganas, te miento tu madre si me lo dices, güey. O sea, ahorita tengo ganas de irme con mi mamá, con mi abuela en el ataúd. O sea, pero ¿qué se debe de hacer? ¿Qué es la manera correcta de apoyar a alguien que tiene una persona que está pasando por una situación que posiblemente se desencadene en la muerte? ¿Y qué pasa cuando una persona ya no está contigo? ¿Cómo llegas y apoyas a tu amigo, a tu hermana, a tu esposo, a tu acompañante? ¿Cómo? Acompañar, ¿no? Es un acto de a veces solo estar, ¿no? La gente cree que tiene que decir algo, no. A veces solamente estar, ¿no? Solamente puedes como abrazar, ¿no? Si la persona lo necesita. Creo que tienes que en ese momento no pensar que lo que tú crees es lo adecuado, ¿no? Más bien tienes que ver qué necesita el otro. A lo mejor yo llego y veo que la persona lo que necesita a lo mejor no ha comido, entonces le llevo algo de comer y como con esa persona y lo acompaño. Igual y no quiero hablar del tema, igual y sí, ¿no? Entonces no, de pronto creemos que tenemos la respuesta y voy a llegar y le voy a decir, y la gente a veces no necesita eso, a veces necesita que estés solo. Sí, esto como de voy a distraerlo para que no piense, no, creo que es una lectura entre líneas que te lleva como a un acompañamiento compasivo, ¿no? O sea, como desde un lugar compasivo de voy a ver qué necesita el otro de mí, porque hoy no se trata de mí, ¿no? Se trata de este amor que tengo para acompañar al otro, a los otros, si es una familia, ¿no? O sea, y creo que regresando un poco a lo que decías de lo social, lo que hace, por ejemplo, lo que hemos hecho en Regresa a ti, que hace Merari, es hacer grupos para trabajar duelos, y lo que ocurre ahí también es algo muy maravilloso, porque si yo no puedo hablar, a lo mejor escucho la pérdida del de al lado y eso me conecta, y haces un lazo social que genera que la gente pueda hacer algo con sus pérdidas en grupo, y eso creo que también es una parte importante del trabajo, ¿no? A lo mejor si individual me cuesta ir porque pues sí le saco como a sentarme frente a la otra y a ver qué me dice, ve a un grupo, ¿no? O sea, empieza como a escuchar a los otros. Existe como la mejor comprensión, como lo que hace Liz en la fundación, que tiene grupos de gente con cáncer de mama. Entonces, como probablemente tu hermano que te quiere muchísimo y que te llevó empanadas no te puede decir, yo te entiendo, pero sí hay alguien en ese grupo que te va a decir, yo sí te entiendo. Exactamente. Yo sí te entiendo completamente. Sí, claro. Híjole, pues permítanse sentir, aprendamos a sentir. Y dejen sentir. Y déjense, ahora sí que déjense sentir. No, dejen al otro. Sí, por favor, esa gente, obviamente, hay gente que llega y llora más que la esposa que acaba de morir, güey, o sea, ¡ya! Güey, mídete. Entonces, pero sí, deja sentir, permítete ayudar, ayúdate.
y muchísimas gracias. Qué Muchas Gracias a ustedes. Qué bueno. Gracias a Espero no ustedes. sea la última vez. No. Espero que hay muchas cuestiones que vamos a hablar de tanatología. Ahí está en los iconos regresa Regresa. Regresa a ti. regresa a ti, que es importante, ese regresa a ti es el pedo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Te quiero. Te quiero, Yo las también. admiro y Gracias. agradezco la excelente labor que hacen, de verdad. Igualmente. De verdad, Igualmente. muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más ánimos. El podcast, ¿qué? Aquí con estas personajazas que tuvimos hoy nos podemos jactar de decir que salva. Salva vidas, perros. Ahí se ven. O sea, no literalmente de una que se está yendo, pero me entendieron. Bye. No te pares. Era necesaria la aclaración. Vamos a grabar el promo.